historia de la humanidad. Pero entonces, hermanos, cuando hablamos acerca del nacimiento de Jesucristo, muchos de nosotros, cuando queremos presentarnos o cuando queremos dar a conocer nuestras familias, tratamos de hacer que solamente se sobresalgan las personas que fueron buenas o los mejores ciudadanos. Porque aquí de nosotros nos gustaría que nos dijeran, fíjate que aquella familia, su familia era muy pionera. Su familia se caracterizaba porque eran muy drogadictos, eran muy alcohólicos, eran muy problemáticos o a veces eran muy chismosos. Entonces, a muchos de nosotros no nos gustaría que nos presentaran como la familia tal, y la mayoría de los miembros de esa familia han caído en la cárcel. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos el texto bíblico, algo que caracteriza a la Biblia es que la Biblia es completamente imparcial, porque narra hechos tanto buenos como malos de diferentes hombres de la Biblia, nos habla de diversos errores, pero en este caso, hermanos, hablando del Señor Jesucristo, lo que les voy a hablar el día de hoy lleva por tema la genealogía inoportuna del Mesías. Porque mucho se nos habla de Jesús, mucho se nos habla de que Jesús estuvo en el pesebre, y es verdad, hermanos, pero a veces no tomamos en cuenta los elementos que llevan hasta el nacimiento de Jesús. Y entonces, hermanos, cuando hablamos de Jesús, el acontecimiento que celebramos en estas fechas es cuando da inicio a la etapa final del plan de redención para el hombre. ¿Por qué? Porque ya está a punto de consumarse el plan de redención para el hombre, porque solamente a través del Hijo de Dios podía venir la salvación para el hombre, y con el nacimiento de Jesús empezaba la consumación del plan de redención para la humanidad. Y entonces, hermanos, cuando nosotros entramos a esta porción de la palabra, cuando nosotros leemos, le voy a dar una panorámica de los evangelios, muy breve pero muy concisa. Cuando hablamos de Jesucristo, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento nos hablan acerca de la vida y ministerio de Jesucristo. Los 4 evangelios, hermanos, no son más que relatos biográficos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos Mateo, hermanos, bueno, lo voy a mencionar de manera cronológica, el orden en que fueron escritos. Cuando nosotros tenemos la Biblia, usted puede ver el Nuevo Testamento, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el hecho de que estén en ese orden no significa que hayan sido escritos en ese mismo orden. ¿eh? Entonces le voy a dar la perspectiva, el orden cronológico en el que fueron escritos. Primeramente, hermanos, tenemos el Evangelio de Marcos. Marcos escribe cerca del año 55 al año 60 después de Cristo. Marcos es un discípulo directo de Pedro. Y, hermanos, Marcos, fíjense bien, cada uno de los evangelios llevan como propósito, van dirigidos a diferentes públicos. Marcos escribe a los romanos, escribe a un pueblo 100% romano, y el propósito era mostrar a los gentiles por qué los judíos rechazaron a Jesús. Énfasis en el mesianismo secreto de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos Marcos, se enfoca mucho en los milagros, se enfoca mucho en la practicidad. Entonces Marcos escribe para mostrarle a los romanos por qué los judíos habían rechazado a Jesucristo, por qué lo crucificaron, y claro, también habla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Después, hermanos, tenemos en segundo lugar, tenemos el Evangelio de Lucas. Lucas, un discípulo directo del apóstol Pablo. Lucas, el médico, mis hermanos, escribe su evangelio cerca del año 60 después de Cristo, desde la ciudad de Cesarea, y los receptores es un pueblo 100% gentil, los griegos. Entonces, el propósito del libro era explicar el evangelio de los griegos, mostrar la universalidad del evangelio. Más adelante voy a volver a citar a Lucas. Después, hermanos, en tercer lugar, tenemos el evangelio de Mateo. Mateo se escribe cerca del año 60 al año 65 después de Cristo. Mateo, un discípulo del Señor, escribe de primera mano, y, hermanos, escribe a un pueblo 100% judío. La evidencia interna la podemos encontrar desde el capítulo 1, versículo 22. En 7 ocasiones vemos estas palabras de Mateo. Nos dicen: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y en este caso nos está citando Isaías. Entonces, hermanos, durante 14 ocasiones diferentes en todo su evangelio, Mateo, el propósito es mostrar a Jesús como el Mesías prometido, y hace un énfasis en el reino de los cielos.
Entonces, hermanos, la misma evidencia interna de Mateo en 14 ocasiones cita estas mismas palabras. ¿Para qué? Para demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías prometido. Amén. Después, hermanos, en último lugar, y no por eso menos importante, tenemos el Evangelio de Juan, que es escrito entre el año 85 y el año 95 después de Cristo. Se cree que se escribió en la ciudad de Éfeso. Y aquí, hermanos, va dirigido a toda la iglesia. Va dirigido a cristianos en Asia, a cristianos judíos y a cristianos gentiles. Y el propósito de Juan, hermanos, es para combatir las ideas filosóficas helenísticas del protonosticismo. Todos aquellos que trataban de quitarle valor a la deidad de Jesucristo, pero el mismo Señor nos demuestra que Él era 100% hombre, 100% Dios. Entonces Juan, para suplementar los evangelios sinópticos, nos escribe para evangelizar a las personas que están expuestas al proto-gnosticismo. Ya eso usted lo puede checar después en su casa. Amén. Entonces, hermanos, partiendo de aquí, nos enfocamos nosotros, el día de hoy nos enfocamos en Mateo. Y hermanos, cuando nosotros analizamos la porción de la palabra, los primeros 17 versículos del capítulo 1 de Mateo, el autor inspirado nos narra 3 etapas de la genealogía de Jesucristo. Nos narra desde los días de Abraham hasta los días de David, después de los días de David hasta la época de la cautividad, y después de la época de la cautividad hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. En el versículo 17 nos menciona 3 veces que hay 14 generaciones diferentes hasta llegar al nacimiento del Señor Jesucristo. Pero bueno, mis hermanos me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad, con el nacimiento del Señor Jesús? Cuando vemos, hermanos, la historia esta panorámica, si nosotros nos fijamos, Mateo escribe a un pueblo 100% judío. Mateo les trata de demostrar el mesianismo de Jesús a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos lo rechazaron. Aquel que tuvo el valor y claro con autoridad, él se autonombraba Dios, se autonombraba Hijo de Dios. Para ellos no había lugar para la Trinidad. Entonces, hermanos, si tratamos de mostrar, en este caso, si Mateo trataba de demostrar lo mejor de lo mejor para los judíos, para que aceptaran a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, Mateo hace completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque nos narra parte de la genealogía oscura, parte de la genealogía que quizás alguien que quisiera mostrar una buena imagen, no lo vamos a lograr con lo que vamos a mostrar. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, el día de hoy. Primeramente, mis hermanos, y también de aquí partimos. La promesa para la salvación para el hombre se había dado, el plan redentor para la humanidad, hermanos, se plasma en el capítulo 12 de Génesis. Desde el principio, mis hermanos, puede checarlo ahí con su Biblia, Génesis, versículos 1 al 3, pero el 3 es en el que me voy a enfocar. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. El llamamiento de Abraham, hermanos, desde la tierra de los caldeos, el Señor se le presenta a Abraham. Nos dice, pero Jehová me ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y a ti, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y dice al final, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde este momento, hermanos, el Señor marca una separación entre el linaje escogido y el resto de la creación. Y hermanos, a partir de aquí se da el plan de redención para la humanidad. El Señor le decía de manera implícita al patriarca Abraham, de ti vendrá la salvación para las naciones. No serás tú, será uno que será de tu simiente. Y hermanos, desde ahí parte el escritor Mateo. Dice el versículos 1 al 5, tenemos la época de los patriarcas. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Pero cuando, hermanos, hablamos de Abraham, ¿cómo puede ser posible que si queremos hablar bien de Jesús, el mismo autor inspirado nos menciona al patriarca Abraham? ¿Qué está pasando, hermanos? Los judíos habían perdido el enfoque, cuando Jesucristo había venido y les había dado el mensaje, y por todas las
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque les habían dado la gran comisión, los judíos se habían guardado para ellos la bendición. Creían que solamente ellos podían ser salvos. Pero en el momento en el que Mateo escribe este relato bibliográfico, les recuerda a los judíos que los gentiles también necesitaban de la salvación de Jesucristo. Y por más conservadores que se quisieran sentir de su raza, les recordaban: el Señor Jesucristo procede también de los gentiles. Sangre de los gentiles hay en nuestro Mesías, hay en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, cuando los judíos habían perdido el enfoque, volvemos otra vez al plan de lo que Dios había determinado desde Génesis capítulo 12, versículo 3. Porque el Evangelio es universal, no solamente era para una nación, no solamente era para unos cuantos. Por eso Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree, para todo el mundo, mexicanos, americanos, peruanos, colombianos, no todos, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Pero nos dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, hermanos, los judíos se habían olvidado que el Evangelio, la salvación, era para todos. Ellos eran los portadores del linaje, tuvieron esa bendición, pero no solamente la bendición era para ellos. Y también, hermanos, aplica para nosotros. La salvación, una vez que ha venido a nuestras vidas, no solamente para nosotros. La salvación es para que nosotros la compartamos. Dada de gracia, lo que de gracia hemos compartido. Entonces, hermanos, primeramente tenemos los antepasados gentiles y que no eran parte de la realeza del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que Mateo le está dando una cátedra al pueblo judío. Nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Salvador de la humanidad, tiene sangre de gentiles. Y aquí lo vemos comprobado. Después, hermanos, nos pasamos al linaje de la realeza. Cerramos, vamos a leer ahí, le voy a leer el libro de Ruth. Ruth capítulo 4, versículos 27, 17 y 21. Ruth capítulo número 4, versículo número 17. Porque de aquí vamos a partir. Nos dicen: y le dijeron nombres de las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. El versículo 22 nos dice, otra vez el 21: Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Cerramos la parte de la genealogía de gentiles que formaron parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo, y pasamos a la realeza. Pero entonces, si pudiéramos decir, nosotros fuéramos recibiendo el Evangelio de Mateo, diríamos: bueno, ya me hablaste de lo peor, ahora me vas a hablar de reyes. Pero resulta, mis hermanos, que aunque fueran reyes, no eran personas perfectas. Porque, como le decía al principio, la Biblia es imparcial y nos narra los pecados y los errores de varios de los reyes de Israel. Tenemos aquí, empezamos, no mencionamos a Saúl, pero nos brincamos directamente a David, del linaje de Judá. Y cuando hablamos de David, hermanos, podríamos decir David, cuando hablamos a un judío acerca del rey David, David es la máxima expresión, es el orgullo nacional de Israel. Porque de su mano la nación de Israel alcanzó el máximo poderío militar, la máxima riqueza, la máxima extensión del territorio, porque David, a donde quiera que iba, conquistaba.
David vencía. David es el orgullo nacional de los israelitas. Pero la palabra de Dios nos narra un pecado que cometió el rey David. Segundo libro de Samuel, versículo 11. Y aunque Samuel y Crónicas nos narran sucesos similares, Crónicas no narra este episodio de la vida de David. Crónicas se brinca, porque el libro de Samuel tiene una perspectiva sacerdotal y espiritual, mientras que Crónicas tiene una perspectiva política. Entonces, por tratar de mantener una buena imagen del rey David, no menciona el tropiezo de David, pero viendo desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva sacerdotal, vemos el pecado de David en el segundo libro de Samuel. Y entonces, hermanos, ustedes saben lo que aconteció. Nos narra ahí el autor inspirado, nos narra, y aconteció que llegó el tiempo en que los reyes salen a la guerra. El tiempo que los reyes salían a la guerra era en la época de la primavera. Después del invierno era más fácil declarar la guerra o pelear contra las naciones enemigas. Y dice que todos estaban peleando. Pero David, se lo estoy parafraseando, pero David se quedó en el palacio. David se quedó hasta tarde en su cama. Se quedó a gusto. Y esto, hermanos, nos da un principio, que una mente ociosa es el taller perfecto de Satanás. Si una mente no está trabajando, si una mente es ociosa, le damos lugar a malos pensamientos, le damos lugar a que la imaginación empiece a volar y damos lugar a poder fallar delante de Dios. Pero entonces, hermanos, esta porción nos narra y dice que David, después de estar todo el día acostado, se levantó, salió a la azotea del palacio y a lo lejos pudo ver a una mujer que se estaba bañando. Y nos dice el autor inspirado, la miró y la codició y la mandó traer. Como consecuencia, hermanos, Betsabé quedó embarazada. Y usted sabe la porción. Manda a traer a su esposo, manda a traerlo de allá de la guerra de donde estaba. Provoca que lo maten, porque él no quería descender a estar con su mujer. Aquí vemos un caso de adulterio, vemos un caso de homicidio, y vemos cómo el profeta Natán amonesta al rey David. Y se supone que es lo mejor de lo mejor. Se supone que es de la realeza, por lo tanto, deben tener una manera de comportarse, y como es el orgullo nacional de Israel, se supone que debe ser una buena persona. Pero la Biblia, hermanos, algo que nos da tranquilidad de que la Biblia es un libro de parte de Dios, es que Dios no solapa el pecado. Es que Dios nos dice las cosas como son, aún de los hombres. Aún cuando David se le conocía como un hombre conforme al corazón de Dios, nos muestra que tenía errores. Y vemos que Dios no solapa el pecado de David. Entonces, hermanos, como producto de las acciones de David con Betsabé, el hijo muere. Y aparte, como producto del arrepentimiento, nos encontramos, hermanos, con uno de los salmos más hermosos, el Salmo 51, que nos expresa el arrepentimiento, el sentir de David delante de Dios por haberle fallado. Contra ti, Señor, contra ti he fallado. No apartes de mí tu Santo Espíritu, no me quites el gozo de tu salvación. Sabía lo que había hecho, y vemos un escrito poético tan hermoso que nos habla lo que había en el corazón de David. Después de la muerte del primer hijo, Dios le concede otro hijo, y este es Salomón. Lo vemos segundo libro de Samuel, capítulo número 12, versículo 24. Pero, hermanos, versículo 6 de Mateo. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Fíjense bien, hermanos, el autor inspirado es claro. El versículo 6. La segunda parte, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Lo que está haciendo Mateo, está metiendo a los gentiles en el linaje real, en el linaje mesiánico de Jesús. Pero también nos está hablando de los tropiezos de la realeza.
Y si nosotros dijéramos, bueno, se supone que si quieres que acepte a este personaje, tienes que darme lo mejor de lo mejor. Pero Mateo está haciendo completamente lo contrario. Y después de aquí, hermanos, dice, podemos mencionar lo que le decía, solamente el segundo libro de Samuel nos menciona el pecado de David, pero primero de Crónicas no menciona nada sobre estos hechos. Y de David, hermanos, brincamos a Salomón. Y al hablar de Salomón, hasta cierto punto era la era dorada de Israel, porque Salomón, estadista, heredó el poderío militar, la grandeza, el temor de David. Pero Salomón nunca peleó guerras. Salomón era un hombre de paz. Y como parte de su labor de rey estadista, por tener paz con otras naciones, se casaba con las hijas de estos reyes, aun y cuando esto estaba prohibido. Y entonces, hermanos, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, nos encontramos con las dificultades y apostasía de Salomón. Porque tuvo alrededor de 300 esposas, 700 concubinas, es decir, 1000 mujeres tuvo Salomón. Y a sus mujeres, por tenerlas contentas, les edificaba altares a sus dioses. Salomón aprobó la idolatría. Salomón dio pie a la idolatría dentro de Israel. Y aunque Israel durante el desierto había batallado con la idolatría en el Éxodo, todavía en la época de los jueces vemos que habían batallado. Llega un rey y aprueba la idolatría. Claro que se arrepienten. En Eclesiastés lo vemos de manera implícita. El carácter, el tono que escribe Salomón en el libro de Eclesiastés nos habla de un hombre arrepentido. Pero hermanos, vuelvo a lo mismo. Si se supone que me tienes que hablar de lo mejor, me estás hablando de lo peor. Me estás hablando de un rey, el orgullo de su nación, que es un asesino. Me estás hablando de un hombre que tuvo multitud de mujeres y que metió la idolatría al pueblo de Israel. Por eso es la genealogía inoportuna del Mesías. Amén. Y de aquí, hermanos, ocurre la división del reino. Después de Salomón, su hijo Roboam asciende al trono. Con Roboam vemos que el reino se divide en dos, lo decía hace un momento el pastor. El reino del norte se le llamó Israel y el reino del sur se le llamó Judá. La capital del norte era Samaria, la capital del sur era la ciudad de Jerusalén, donde estaba la casa de Jehová. Y entonces, hermanos, en la época de los reyes, hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Voy a continuar con la porción de Mateo. Nos dice, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Hasta aquí, hermanos, vemos algunos personajes que llaman la atención. Reyes buenos, reyes malos. Le voy a mencionar primeramente los reyes buenos. El rey Asa, el rey Josafat, el rey Usías, el rey Jotam fueron reyes buenos. Pero también, hermanos, en medio de la maldad, en medio de la idolatría, hubo un avivamiento de mano del rey Ezequías. Dice el arrepentimiento genuino. Y cuando se celebró después de mucho tiempo la Pascua de mano del rey Ezequías. Por último, de los reyes buenos, tenemos al rey Josías, el rey que siendo un niño empezó a gobernar sobre Israel. La pasión, devoción y reformas drásticas del rey Josías. Y hermanos, tenemos también una serie de reyes malos. El rey Roboam, el rey Abías, el rey Joram, el rey Acaz. Y por último también, hermanos, uno de los más malos, el rey Manasés, hijo de Ezequías. Porque cuando leemos el texto bíblico, me llama la atención que después del avivamiento, después de la bendición que vino por el arrepentimiento genuino de Ezequías, su hijo tomó un camino completamente opuesto, la maldad. La misma palabra nos narra que Manasés volvió a reedificar los lugares altos que habían derribado su padre Ezequías. Por último también tenemos al rey Amón, nieto de Ezequías. Y hermanos, hasta este punto, voy a leer el versículo 9. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz,
y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. A partir de ahí, hermanos, aquí acabamos en la segunda etapa. Y es la segunda que vamos a mencionar. Primero nos menciona, el autor inspirado nos menciona la genealogía en la época de los patriarcas. Después nos la narra en la época de la monarquía. Y después, en tercer lugar, nos narra durante la época de la cautividad hasta llegar a Jesucristo. Pero entonces, hermanos, si hemos visto todo esto, se supone que tienes que aceptar a Jesús. Quieres que acepte al que dices que es el Mesías. Pero me acabas de mencionar una serie de personajes un tanto controversiales. Me hablas de idolatría, me hablas de asesinatos, me hablas de maldad. Y la Biblia, hermanos, nos narra que no podemos hacer nada en contra de ese pasado. El mismo Mateo les recuerda a los judíos: el Señor Jesucristo, el Mesías que debería de venir, tiene sangre de gentiles. No solamente tiene sangre de israelitas, tiene sangre de gentiles. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese punto, todo eso tuvo que haber pasado, hermanos. Vemos el cuidado de Dios desde que aparta a la nación de Israel a través de Abraham hasta llegar a los días de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el cuidado de parte de Dios, que aún en medio de la época de crisis, aún en medio de la maldad, Él seguía manteniendo el linaje por el cual debería de llegar el Mesías. Pero entonces, hermanos, para ponerle la cerecita al pastel, llegamos al versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con Jesús, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y aquí yo les hago este comentario, hermanos. Imagínense ustedes, padres de familia, los que tienen hijas. Imagínense que estamos en la época de Jesús. Ya habían pasado los 400 años de silencio. Empieza la etapa final del plan de redención para la humanidad. Y su hija de repente llega: papá, mamá, estoy embarazada. Lo más natural que le dirían: ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién es el padre? Pero la hija le responde: estoy embarazada del Espíritu Santo. Y tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que para el contexto de la época, los judíos no podían concebir una Trinidad. Para ellos solamente era Jehová, uno es, a Él servirás, solamente era Jehová. No había Trinidad. Y entonces que tu hija viniera y le dijera: ¿sabes qué? Estoy embarazada y es del Espíritu Santo. Mi hija, estás loca. Eso no es posible. ¿Con quién te metiste? ¿Quién es el Padre? Dinos quién es el Padre. Y a lo que quiero llegar es a todo esto, hermanos. Todo lo que tuvo que haber pasado para que nuestro Señor Jesucristo llegara y naciera como hombre. 100% hombre, 100% Dios. Amén. Y a partir de ahí, hermanos, ustedes conocen la historia. Todo lo que se enfrentó durante su ministerio. Pero hay algo en lo que quiero hacer énfasis. Capítulo 8, versículo 41 de Juan. Naturalmente, hermanos, no era normal. No es normal que una mujer, una simple mortal, fuera embarazada, por así decirlo, por una deidad. Entonces, los contemporáneos acusaron a María de fornicación, la acusaron de adulterio. Y Juan capítulo 8, versículo 41, una de las tantas veces que el maestro se enfrentaba a los fariseos, cuando les decía que ustedes son, vuestro padre es el diablo, dice el versículo 41, palabras de Jesús: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces, dice la palabra, esto le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios.
durante toda su vida, durante todo su ministerio, los maestros de la ley le rechazaban y le echaban esto en cara a Jesús: tú eres el producto de fornicación, tú eres el producto del adulterio, porque no aceptaban la divinidad. No aceptaban que el Espíritu Santo fuera concebido por el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Entonces, hermanos, a veces no vemos estos elementos culturales. A veces no valoramos todo lo que tuvo que suceder para que nuestro Señor Jesucristo viniera y después morir por nosotros en esa cruz. Nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo porque representa la culminación del plan de redención para la humanidad. Esta es, hermanos, la genealogía inoportuna del Mesías. Todo lo que tuvo que pasar a lo largo de la historia para que ese bebé tan frágil, inocente, vulnerable, viniera a nacer un día para después morir por usted y por mí en esa cruz. Eso es lo que celebra a Dios. Pero lo que celebramos con mayor razón, hermanos, es que tenemos salvación en nuestro Señor Jesucristo. Es que a través de todo ese proceso, a través de toda esa historia oscura, a través de todos estos pasajes que quisiéramos ocultar, no podemos ocultarlos. La Biblia da testimonio. Y no es que la Biblia se esté contradiciendo, pero aún en medio de todos esos pasajes oscuros de la historia, estaba la providencia de Dios. Estaba el amor de Dios por usted y por mí, para cada uno de nosotros. Todo esto tuvo que pasar para que nuestro Señor Jesucristo viniera a nacer para después morir por usted y cada uno de nosotros. Y terminamos con esto. Primera de Corintios, capítulo 27, versículo al 29. Primera de Corintios, 27 al 29. 1, 27 al 29. Pasaje muy conocido. Con esto, hermanos, capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 26 al 29. El autor inspirado le mostró lo peor, lo bueno y lo peor a los judíos. Y con esto vemos el principio que usa Dios para glorificarse. En palabras de Pablo a los corintios: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Toda esta genealogía inoportuna, toda esta genealogía que quizás nosotros ahorita que lo vemos podríamos decir: qué bonita familia, qué bonita genealogía viene el maestro. Pero esto nos habla, hermanos, del amor de Dios para el mundo, porque escogió lo vil y menospreciado, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a lo fuerte. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Todo esto, hermanos, tuvo que pasar en nuestro Señor Jesucristo. Todo eso tuvo que pasar para que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir por usted y por mí en ese cruz. Y esto nos abre, hermanos, nos abre luz a las misericordias y nuevas oportunidades que Dios nos da. Porque el Señor no vino a morir por personas perfectas. La iglesia no somos personas perfectas, somos personas en proceso. Somos perfectibles. Dice el mismo Pablo: hasta que nos encontremos con Él, cuando nos juntemos con Él, seremos transformados. Nuestros cuerpos serán glorificados. Seremos perfectos, a la altura del varón perfecto, en cuanto al carácter moral, perfección moral hasta el día de Jesucristo. Y entonces, hermanos, y de las personas que nos acompañan, si hay alguien aquí en este lugar que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su único Salvador, este es el momento. El Señor dejó su gloria, dejó la adoración de los ángeles para morir en la cruz
por usted y por mí. El regalo de la Navidad no son los que encontramos en el pino. El regalo es la salvación que nos es dada a través de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dice Juan también, capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 1:10 a 2. ¿Hay alguien, hermanos, que quiera aceptar en esta hora a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Este es el momento. Si no es así, hermanos, les invito a que se pongan sobre sus pies y démosle gracias a Dios. Porque en medio de ese linaje que causa controversia, en medio de todos esos procesos, Dios tuvo un cuidado para que el Salvador llegara a nacer y morir por nosotros, por usted y por mí en la cruz. En medio de esos pasajes, quisiéramos ocultarlos, quisiéramos que no estuvieran, pero son parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la genealogía inoportuna del Mesías. Bendito Dios y Padre Celestial. En esta hora, Dios, gracias te damos, Padre, por el regalo